Ahí está Vero. Bien. Bueno, ahí está transmitiendo Julia, ¿eh? Ahí por Facebook. Pero ya tenemos a todos. No, te digo nomás para que sepas, pero esperemos un ratito más. Sí, porque hay 54, veo, de participantes. Bien. ¿Puedo aprovechar para consultarte algo? ¿Quién me habla? Yo, Dolores Urruti. Ah, ¿cómo estás? Bien, Sí. porque es del programa ese, por eso quería aprovechar. Dale. Mientras tanto. El tema es que cuando lo corté, o sea, cuando corté la esfera, todo lo que haga por encima de ese corte me está saliendo con un color diferente y no lo puedo poner en blanco. Tipo, tengo verde, azul, violeta. Está bien. No sé cómo. No pasa nada. No pasa nada. Si fíjate si podés, a algunos le podés, viste, en shades, cambiar los colores. A algunos le deja, a algunos no. Eso depende del corte, es una configuración de los cortes. Pero no pasa nada. O sea, si Perfecto. no le cambia nada el color. ¿Sí? Bueno. Así que la última lo entrego así. Sí, no hay ningún problema. Si no hagas el corte. No hagas el corte y partí desde la esfera, nada más. Si querés tenerlo todo gris. Pero no cambia para nada. Al contrario, queda más lindo. Bárbaro, gracias. Sí, pero es solamente el color, no cambia nada. Buenísimo. Acá se ve ahí una alumna que pregunta, ay, ¿me fue? Quería preguntar, dice Delfina, sobre el mesh mixer, ¿cómo hago para cortar? Bueno, está, para que entro, así ya le... Un segundito. Tenés que ir, mira para que te comparto mientras esperamos que entre la gente. Sí, una vez que tenés esto, vas a Edit, a editar, y acá hay una pestaña que dice Plain Cut, o sea, corte plano. Si vos le haces clic, te va a aparecer justamente esto, ¿sí? Con la flecha esta, vos determinás, haciendo clic, ¿no?, a dónde querés el corte, ¿sí? Ten en cuenta que ahí te va a cortar lo de abajo. Mirá, si vos pones aceptar, te va a cortar lo de abajo, ¿sí? Acá hay otra flechita que apenas se ve, que es azul, y te cambia la dirección del corte. Bien, ahí estás cortando la parte de arriba. Lo que vos quieras cortar, a la dirección que quieras cortar, pones aceptar y listo. Tan simple como eso. Con control Z vas para atrás y listo. ¿Se entendió? Perfecto, gracias. Buenísimo. Dejo de compartir. Bueno, creo que somos 75 en el Zoom, por ahí podemos empezar, porque los demás pueden estar por Facebook o Instagram, sí, ¿verdad? En el Instagram hay varios también. Bien, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Tengo una comunicación para darles de la doctora Guillermina Natton, que dice que los Zoom van a empezar a ser los martes para que puedan ser antes de la clase de consulta de todos, ¿sí? O sea, que van a empezar a hacer los martes las clases de Zoom. Porque la comisión C, o sea, las de los viernes no tiene problemas, porque hoy es la clase y mañana hacen la consulta, pero los otros se quedan por ahí con temas colgados, entonces decidimos cambiarlo para el martes, ¿sí? No me dijo, pero calculo que es la misma hora, a las 19 horas. Sí, a ¿sí? las 19, sí. Perfecto. El bien, martes bueno, a las 19. Entonces vamos a empezar con la clase. Ahí estamos.
vamos a hablar hoy de lo que es desoclusión. Y dentro de la desoclusión, el tema de hoy va a ser las ATMs y la alineación tridimensional, ¿sí? Antes de que esto, quiero aclarar algunos conceptos, o volver quizás sobre algunos conceptos que ya vimos en la primera clase, como es lo de oclusión orgánica. La oclusión orgánica, ¿se acuerdan que vimos en una de las diapositivas? Se basaba en 3 principios. Uno es el de axialidad, el de estabilidad y de no interferencia. Lo que es axialidad y estabilidad se refiere a cuando hay oclusión, y la no interferencia es cuando hay desoclusión o movimientos excéntricos, ¿sí? Entonces, con estos principios podemos decir que los principios de esta oclusión orgánica son oclusión más desoclusión, ¿sí? O sea, resumiendo estos 3 ítems, podemos decir que tiene que haber oclusión más la desoclusión. Entonces va a haber axialidad, estabilidad y no interferencia. Bien, ¿qué entendemos por desoclusión? Pues lo que vamos a ver, desoclusión, entonces, es la ausencia de contactos entre las piezas antagónicas posteriores durante los movimientos excéntricos por imposición de las piezas dentarias anteriores. ¿Qué es esto? Entonces, es una parte de lo que es la oclusión mutuamente protegida. ¿Se acuerdan que decíamos que los dientes anteriores protegen a los posteriores y a los ATMs en los movimientos excéntricos, así como los dientes posteriores y las ATM protegen a los dientes anteriores en el cierre mandibular? ¿Y esto por qué se da? Porque quizás les hemos dicho muchos de estos conceptos, pero no les explicamos por qué es así. Y todo tiene su sentido, y tiene que ver con, básicamente, la forma anatómica y la disposición en donde están las piezas dentarias. En cuanto a la forma anatómica, vamos a ver que los dientes anteriores tienen una forma anatómica con raíces largas, con una proporción entre la raíz y la corona clínica de 2:1, 3:1, ¿sí? O sea que tienen lo que se llama anclaje en profundidad. Entonces, esto les va a permitir soportar fuerzas laterales. En cambio, los molares y premolares tienen lo que se llama anclaje en superficie, por eso tienen varias raíces, pero son más cortas. Entonces, estos dientes están preparados para recibir fuerzas que sean axiales a su eje mayor, ¿sí? O sea, no soportan las fuerzas laterales en los movimientos excéntricos. Por eso decimos que tiene que haber desoclusión, no tiene que haber contacto en las piezas dentarias posteriores en movimientos excéntricos. Bien, otra de las cosas que vamos a recordar es que durante el cierre mandibular, las piezas dentarias posteriores con sus ligamentos periodontales y las articulaciones temporomandibulares deben compartir simultáneamente las fuerzas o presiones de los músculos elevadores, fundamentalmente de los músculos macetero y pterinoideo, porque también sabemos que estos son los que se activan más cuando hay oclusión en el sector posterior. En cambio, cuando hacemos lateralidades, los que más se activan son los temporales, así que son músculos que tienen como más delicados, no tanta potencia, sino que son más delicados los músculos temporales. Y ahora bien, vamos a ver que hay factores de la desoclusión. Esta clasificación que van a ver que parece un poco así como difícil de acordarse, porque según una cosa o según la otra es como lo clasificas, en realidad es diferentes maneras de clasificar lo que son los componentes de la desoclusión, pero que básicamente son, como dice acá, la guía anterior, la alineación tridimensional de las piezas posteriores con sus curvas, que ya lo vamos a ver, y las ATMs. Y dentro de esto será lo que son los niveles de oclusión, ahora lo vamos a ver, y las curvas estas que estamos viendo ahí. Porque ahora van a ver que los clasificamos de diferentes maneras. Factores de desoclusión, entonces, son aquellos elementos anatómicos capaces de producir o de modificar la desoclusión, ¿sí? Como los que acabamos de ver. Bien, fíjense entonces.
Pueden ser anteriores, ¿sí? Según su ubicación. Anteriores son las piezas de la guía anterior, que son los dientes anteriores, de canino a canino. La guía anterior es de canino a canino, superiores e inferiores, ¿sí? Medios, según su ubicación, es la alineación tridimensional de estas piezas dentarias posteriores, con las curvas que ya lo vamos a ver. Y posteriores son la cinemática de las articulaciones temporomandibulares. Ahora bien, si lo vemos desde su comportamiento, los mismos, fíjense que son los mismos factores, pero vistos desde otro punto, desde su comportamiento. Pueden ser variables, como la guía anterior y la alineación de los dientes posteriores. ¿Por qué? Porque varían, porque se desgastan, porque yo puedo modificar con una operatoria, con ortodoncia, con cirugía, si se necesita, puedo modificar. En cambio, la articulación temporomandibular, salvo que le haga una cirugía, los cambios que tienes son mucho menores, o sea, es un componente fijo. Bien, en cuanto a su grado de importancia, vamos a ver que los niveles de oclusión son factores de muchísima importancia. Y yo no sé qué han visto exactamente la anatomía, pero nosotros tenemos como un lenguaje especial para nombrar los componentes de la cara oclusal, ¿sí? Que son los topes cuspidios, que son estos, ¿sí? No sé si alcanzan a ver la flecha que yo estoy marcando aquí, topes cuspidios. Podría, a ver si puedo hacer esto. Se ve la flecha, Julia, Lo veamos en este color. Estos son los topes cuspidios, ¿sí? Los rebordes marginales, que podríamos decir que son no solo el perímetro de la cara oclusal, que es esto, ¿sí? Esto sería todo lo que es ahí, y ahí, ¿se alcanza a ver? Esos serían los rebordes marginales. Fíjense que estamos hablando de estos dos componentes, topes y rebordes marginales, como las elevaciones de la cara oclusal, ¿sí? Internamente están aquí, vamos a cambiar el color, yo ahora igualmente se los voy a mostrar en un dientito. Lo que son, hacia un lado y hacia el otro, las crestas triangulares, ¿sí? De cada diente. No sé si alcanzan a ver acá, a ver si lo podemos ver. Fíjense, acá yo les puse en un molar, este es un molar inferior, los circulitos, ¿ven? Son los topes de cúspide. Todo esto es el perímetro de la cara oclusal, son los rebordes marginales. Los rebordes que corren de vestibular a palatino o lingual se llaman rebordes transversos, y estos que ven acá, que son triangulitos, o sea, la base es hacia el surco y la punta del triángulo es hacia la punta de la cúspide, esos son los crestas triangulares. Rebordes y crestas triangulares, con unos rebordes muy chiquititos que hay acá, que se llaman rebordes suplementarios, son los que le van a dar contacto, de donde va a ir a hacer contacto la pieza dentaria antagonista, ¿sí? Bien, entonces, esas son las elevaciones. Estas elevaciones, como les dije, van a ser los contactos interoclusales, que ya vamos a tener una clase de contactos interoclusales y van a ver a qué se refiere. Pero lo que quiero mostrarles es... Sí. Juli, ahí te piden que repitas algo. A ver, no lo veo. Los rebordes transversales. Repetir rebordes transversales, por favor? Claro, cómo no. Fíjense. Gracias, Juli. No, cómo no. Estos son los topes de cúspide, ¿verdad? A mesial y distal de cada tope de cúspide está el reborde marginal, ¿sí? El reborde transversal o transverso es el que es un reborde marginal, igual, pero se lo llama al que discurre de vestibular a palatino o lingual, ¿sí?
Entonces, podemos ver que esta estructura la llamamos unidad de oclusión. Y si se fijan, es toda la cúspide, todo digamos, lo que le llamamos cúspide, y es como si fuese una pirámide. ¿Por qué? Porque tiene dos caras a vestibular y dos caras internas, una que mira mesial y otra que mira distal. ¿Sí? Por otro lado tenemos lo que se llaman los surcos o fosas, que ya lo vieron. Estos surcos o fosas es por donde va a discurrir o van a transitar la cúspide del diente antagonista. Y ahora déjenme ver si puedo hacer un segundito, quizás hacerles un dibujo. Perdón, me fui para... A ver. Un segundito, a ver si puedo... A ver, ¿ven ahí la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, se ve Bien, perfecto, se ve bien, se ve bien. Perfecto, bueno, vamos a dibujar un diente para que vean, para ver el tema de los surcos, ¿sí? Vamos a dibujarlo en negro. Vamos a dibujar un diente superior. Esperen que corro. Bueno, ahí está. Y vamos a dibujar un diente inferior. Esto es vestibular, esto es palatino o lingual. Fíjense, ¿dónde entran en contacto los dientes? ¿Se acuerdan que los contactos eran tripódicos, puntuales? Acá, acá y acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que acá hay un área por debajo de estos contactos, ¿sí? Por debajo de estos contactos hay un área que la vamos a llamar infracontacto, dentro de lo que es el surco, ¿sí? Ese área infracontacto, fíjense, nunca la punta de la cúspide toca el fondo del surco de la fosa. En realidad las cúspides van a las fosas. Nunca llega a tocar. Y este área se denomina infracontacto y solamente en ese área lo que va a suceder es el escape de los alimentos durante la evolución, durante la masticación, ¿sí? A partir de ahí, hacia abajo, hacia la punta de la cúspide, vamos a poner otro color, hacia lo que son las puntas de las cúspides, se llama surco infracontacto, desde el contacto a la punta de la cúspide. ¿Por qué les estoy explicando todo esto? Porque si no, no entendemos desoclusión. Entonces, este área de supracontacto, es el área de desoclusión, ¿sí? Mientras que el área de infracontacto está encargada de lo que es la masticación. Entonces, listo es... Dicen que no entendieron el segundo, si se lo podés volver a repetir, por favor. ¿Cómo no? Entonces, a partir de los puntos de contacto entre los dientes antagonistas, hacia lo que es el fondo del surco de la fosa, se llama área de infracontacto. Este área de infracontacto está destinado a la masticación, solamente a la trituración, al aplastamiento del alimento y el discurrir de escaparse por esos surcos. Por eso no hay que tapar estos surcos y cuando hagamos una operatoria hay que generarlos, porque si no, el paciente no tiene cómo masticar. Ahora bien, en lo que es inclinación y altura de las cúspides es importante la distancia del punto de contacto a lo que es la punta de la cúspide. Este es el área de supracontacto, ¿sí? A pesar de que está hacia abajo, parece que es al revés, ¿no? Pero este es el área de supracontacto. Entonces, estoy hablando, ven, del maxilar superior, no estoy haciéndolo en el inferior, ¿sí? Sino acá, estoy viendo el maxilar superior. Entonces, este área de supracontacto es por donde el área son como valles desoclusivos, así lo dice Alonso,
porque imagínense 2 montañas y el valle. El fondo, por donde correría, supóngase, el río, sería el área infracontacto. Y la parte más de arriba es lo que son los valles desoclusivos. Y por ahí van a transitar las cúspides antagonistas. ¿Quedó claro ahora? No sé si quedó claro, si no repito. Sí, dice que sí. Sí, dice que sí. Dicen que sí. Perfecto. Bien. Perdón, ahí está. Volvimos. Entonces, los niveles de oclusión son, volvamos, en grado de importancia elementales. Y ya vimos que son topes de cúspide, rebordes marginales, crestas triangulares, que son la parte interna de la cara oclusal, surcos y fosas. Bien. Y también, en cuanto a su importancia, los primarios, o sea, se dividen en elementales y en primarios. Los primarios son las articulaciones temporomandibulares, la guía anterior y la alineación tridimensional. Si alguno lee del libro de Álvarez Cantoni, van a ver que él dice que hay, lo menciona como determinantes directos e indirectos de la desoclusión. Los directos son las ATMs y las guías anteriores, y los indirectos son todo lo que vamos a ver, que son curvas, altura funcional, todas las otras cosas que vamos a ver es como factores para él indirectos. Son maneras de clasificar, pero todos decimos exactamente lo mismo y dicen lo mismo con diferente nombre. Bien, vamos a hablar entonces de la articulación temporomandibular como factor de la desoclusión. Tenemos la trayectoria condilia, el movimiento lateral, o sea, el movimiento Bennett, y la distancia intercondilia. La trayectoria condilia, si se acuerdan, la clase pasada, Joana les explicó que era la trayectoria que hacía el cóndilo por la eminencia articular, descendiendo en una protrusiva, por ejemplo, y que ese movimiento en realidad es un movimiento curvo, pero que nosotros en el articulador lo veíamos como una línea, porque teníamos el comienzo y el final de ese movimiento. Ahí dice que debe estar en armonía esta trayectoria condilia con la inclinación de las cúspides, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, en el número 1, que es en el superior, tenemos, como tiene menor inclinación, las cúspides van a ser más bajas. En el 2, que tiene más inclinación la trayectoria, tengo cúspides un poquito más altas. Y en el número 3, más altas porque la inclinación es mayor. Entonces, como conclusión, podríamos decir que a mayor trayectoria condilia, mayor altura cuspidia, pero también voy a tener mayor desoclusión, ¿sí? Porque al bajar más el cóndilo, permite que se separen mucho más fácil las piezas dentarias posteriores. Bien, en cuanto a lo que es el movimiento lateral, esto también ya lo vimos, pero vamos a refrescarlo para trasladarlo a lo que es desoclusión. Decíamos que si el cóndilo del lado de trabajo iba hacia adelante, era hacia una protrusión; si iba hacia atrás, hacia una retrusión; si iba hacia abajo, hacia una laterodetrusión; y si iba hacia arriba, hacia una laterosubtrusión. Ahora fíjense, los dos de arriba, protrusión y retrusión, se refiere a un plano horizontal. Tengan en cuenta esto: siempre que hay un movimiento en el plano horizontal, va a influir en cosas que sean horizontales. Como por ejemplo, fíjense acá, ven esto que es retrusión o protrusión, va a influir en lo que es dirección de surcos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo horizontal. En cambio, en lo que es detrusión y subtrusión, como es en el plano vertical, va a influir en la altura cuspidia, o la inclinación de esas cúspides, más que la altura, a veces es la inclinación que tienen esas cúspides, porque es algo vertical, ¿sí? En el plano vertical. Y esto es
Obviamente, como estamos hablando del cóndilo de trabajo, esto es influencia del lado de trabajo, ¿sí? Julia, Si perdón, vamos te a... vuelvo a interrumpir. Sí. Dicen si se los podés, por favor, repetir. Claro. Cuando el cóndilo, o sea, todo tenemos que tener en cuenta, fíjense, por ejemplo, la trayectoria condilla, que es algo que hace si bien hace un movimiento hacia adelante, el cóndilo hace más hacia abajo que adelante, influye más en algo que es vertical, que es la altura cuspidia, ¿sí? Es algo vertical. Entonces, si analizamos el cóndilo del lado de trabajo, que se acuerdan que hacía esa laterotrusión, que podía ser una lateroprotrusión hacia adelante o lateroretrusión hacia atrás, es algo en el plano horizontal. Por eso va a influir en la dirección de los surcos. ¿Ven? Acá tiene la dirección de esos surcos de los que yo estuve hablando. O sea, la cúspide va a tener que pasar por esos surcos. Obviamente, como estamos hablando del cóndilo de trabajo, es del lado de trabajo, ¿sí? Va a influir en esto. Entonces, si el cóndilo hace una detrusión o una surtrusión, detrusión se acuerdan que era hacia abajo, surtrusión es hacia arriba, fíjense que el cambio es en la inclinación de esas cúspides, o en la altura cuspidia, del lado de trabajo. Ahora bien, nunca es algo puro, no es que hace una lateroprotrusión y nada más, puede hacer una lateroprotrusión con detrusión, ¿sí? O sea, es una combinación, la que hace el cóndilo, nunca es un movimiento puro. ¿Quedó claro ahora? Sí, gracias. Perfecto. Bien. Te preguntan, perdóname, Julia, la última, si a mayor, entonces a mayor altura cuspidia, mayor desoclusión. Es la pregunta. No. A ver, todo tiene que estar en concordancia. No es que mayor altura cuspidia. Yo voy a tener una altura cuspidia acorde a, por ejemplo, en este caso, si hace una laterodetrusión o subtrusión. Lo mismo la trayectoria condilla, como vieron que decía 1, 2, 3, la inclinación o la altura cuspidia tiene que estar acorde o en concordancia con mi trayectoria condilla. No es que porque si tengo más altura cuspidia, tiene que estar acorde a. Si yo tengo poca, supónganse, veo un paciente, hago ¿se acuerdan la programación del articulador con mis lateralidades? Y tengo una trayectoria condiliar que no es muy empinada, no puedo poner cúspides muy altas, ¿se entiende? Porque se las va a chocar. Todo tiene que estar en concordancia, esto está como en sintonía, No es que cúspides más altas, al contrario, si yo hago cúspides muy altas y el paciente no tiene una guía anterior que lo pueda desocluir o una articulación que pueda descender mucho, va a hacer un contacto interferente. ¿Se entendió eso? Parece que sí, parece que sí. Sí, bien. Sí. Si no, lo repetimos. No dijo que sí. Bien. Bueno, entonces, esto es en el movimiento del cóndilo de trabajo. Ahora, en el cóndilo de no trabajo, ¿se acuerdan que el movimiento también, ahí más se nota el movimiento combinado? El cóndilo que hacía, se dirigía hacia adelante, abajo y adentro, ¿sí? Entonces, como es un movimiento combinado, que tiene algo horizontal y algo vertical, va a influir también en la altura cuspidia o inclinación de las cúspides y dirección de los surcos del lado de no trabajo, ¿sí? Solo del lado de no trabajo. Entonces, ahora vamos a ver este pequeño videíto donde muestra cómo se hacen los movimientos y cómo van a ver cómo se desarrollan los surcos que estuvimos hablando. Pero antes que esto les quiero aclarar que entonces, en cuanto a lo que es factor de movimiento lateral, tenemos que dividir, digamos, en lo que influye del lado de trabajo y del lado de no trabajo. Y además, que este movimiento, estamos hablando de un movimiento progresivo de Bennett. Si
nos metemos en el movimiento de Bennett inmediato, ¿se acuerdan que eso lo vimos, lo vieron en la clase de movimientos mandibulares? El cóndilo hacía un movimiento primero en la horizontal y luego descendía por la vertiente, digamos, interna de la eminencia articular. Este movimiento es un movimiento en realidad que la escuela anatológica lo considera como patológico, como que hay una distensión ligamentosa capsular como para que haya ese pequeño juego lateral antes de descender. Y si se fijan en las unidades de oclusión que estuvimos viendo, en la anatomía de la cara oclusal, no hay ninguna cosa que le permita al organismo hacer eso. Por eso lo considera como patológico, porque no hay nada que le permita hacer una primera, digamos, un movimiento primero lateral y luego de descenso, ¿sí? O sea que eso sería algo patológico. Te los comento porque esto lo dice el libro de Alonso, si lo leen en el libro de Alonso. Déjenme ver una cosa. Bien, entonces, vamos a ver ahora, estuvimos hablando que esto del ATM influye en la dirección de los surcos, lo que es movimiento del cóndilo del lado de trabajo y del de no trabajo, y vamos a ver cómo. A ver, para que se fijen y puedan darse cuenta de lo que está sucediendo, es que imagínense que las cúspides son como púas inscriptoras, ¿sí? Entonces, realizan esos movimientos en esos valles desoclusivos, las cúspides del maxilar superior van a discurrir por los surcos del inferior y al mismo momento al revés, ¿no? Las cúspides del inferior van a discurrir por los surcos del maxilar superior. Entonces vamos a ver ahora cómo en el video, primero de un lado y después del otro, o sea, cómo primero es una es la cúspide que hace el dibujo y después la otra, ¿sí? Primero lo va a hacer en una protrusiva, luego del lado de trabajo, no trabajo, y van a ver que en este video se ve como una pequeña retrusiva, o sea, un movimiento retrusivo, que es mínimo, pero acá está bastante representado. Y vamos a hacer después un ejercicio, que si quieren, dibujan un molar, ahora les voy a decir, como para que lo hagamos y lo vean, porque es muy difícil de acordarse para dónde van los surcos si uno no lo ve graficado y no lo entrena a eso. Esta dirección de surcos, entonces, la vamos a ver en este video y después la vamos a ver graficada, pero ya les digo, tiene que ver con el discurrir de la cúspide antagonista. Y si se fijan, después van a ver que es una deformación del arco gótico que vieron el otro día. O sea, si yo le hago hacer al paciente, ¿se acuerda de Gilles de Lucia que le hacían hacer un movimiento al paciente para que vaya céntrica, vaya hacia adelante, volvía, vaya hacia una lateralidad, volvía, lateralidad hacia el otro lado y volvía, y se hacía una punta de flecha, donde la punta era la relación céntrica? Bueno, este arco de flecha, si yo lo traslado a la lateralidad, si lo traslado, en vez de tenerlo en el centro, lo traslado hacia la zona de los molares, y también lo podría graficar con una platina fuera de la boca, van a ver que es la deformación de ese arco gótico. ¿Por qué? Porque lo que voy a estar como inscribiendo, ahí que van a ver los surcos, es la protrusiva, el lado de trabajo y el lado de no trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la mandíbula va hacia un lado, supóngase va hacia el lado derecho, ese lado es el lado de trabajo, pero cuando va hacia el izquierdo, se inscribe el surco de no trabajo. ¿Se entendió esto? Vamos a ver el video y cualquier cosa lo vamos a ir parando por si no se entiende, para que vean cómo digamos, en realidad, acá lo muestra como un gráfico, o sea, lo muestra como surcos, no se escriben esos surcos, sino que simplemente es un discurrir de las cúspides entre esos surcos que estuvimos hablando recién. Van a ver primero, entonces, fíjense cómo la cúspide del maxilar inferior describe, ahí hace protrusiva,
Lado de trabajo, ¿ven? Lado de no trabajo. El molar que se mueve siempre es el inferior, ¿verdad? Y una pequeña retrusiva. Y vista desde otro plano. Retrusiva, pequeña retrusiva. Trabajo, no trabajo, protrusiva. Bien. La pequeña retrusión. Bueno, lo repite varias veces. Si lo damos vuelta y ahora la puescriptora la tiene el maxilar superior, ahí hace un movimiento hacia el lado no trabajo, protrusiva. Trabajo, no trabajo, protrusiva, ¿sí? Y una pequeña retrusión. Si lo vemos de nuevo, lado de ahí va no trabajo, protrusiva, pequeña retrusión, vuelve al lado de trabajo, no trabajo, protrusiva. Y la pequeña retrusión que marca ahí. Bien. Entonces, veamos perdón, que puse de vuelta. Veamos el gráfico. Espera, Juli. Sí. No queda claro el tema del trabajo y no trabajo. Y me pareció a mí o el video está más lento. Y está lento, sí. Bueno, volvamos atrás. Perdón. Está lento. Vos lo pusiste automáticamente y está así proyectado. Automático, sí, está Ajá. así. Está así. Bien. Bueno. No entienden bien las trayectorias. A ver si lo podés volver a explicar, Juli, porfa. Sí, no es fácil con este video, pero bueno, fíjense. Empieza. La puescriptora, espera, lo voy a ir parando, a ver si ahí. Fíjense. Acá, la puescriptora está en el maxilar inferior, ¿sí? Es esta cúspide la que va a inscribir. Fíjense, hizo un movimiento hacia el lado de trabajo, hizo la inscripción en el surco en el maxilar superior, o sea, esa cúspide pasó por el surco, que está destinado para eso en el maxilar superior. Y después, ahora lo vamos a ver en el gráfico. ¿Se entiende? A ver, esto va, esta es la mandíbula, la puescriptora está en el maxilar inferior, va hacia la derecha, entonces escribe en el superior el surco del lado de trabajo, que si se fijan es perpendicular a la línea, al plano sagital, ¿sí? Al plano medio sagital, todos los surcos de trabajo son perpendiculares a la línea media sagital. Seguimos. Ahí, fíjense, ¿qué hizo la mandíbula? Ahí se había desplazado a la derecha, ahora se desplaza hacia la izquierda. Estoy viendo al paciente de frente yo, ¿sí? Fíjense que su molar es un 36. Entonces, hago una lateralidad hacia el lado izquierdo. Quiere decir que este lado ahora es el lado de no trabajo. Y el izquierdo es el lado de trabajo. Entonces, esta cúspide hace una inscripción, ¿lo ven? En el maxilar superior. En realidad es el discurrir de la cúspide por el surco, por la zona donde puede, o por el espacio entre los dos dientes, o sea, entre los rebordes transversos, hace ese discurrir hacia ese lado. Y como es los surcos de no trabajo son oblicuos con respecto al plano medio sagital, ¿sí? ¿Lo ven? Oblicuos. ¿Y hacia dónde es? Este es hacia vestibular y este es hacia mesio-palatino del diente superior. Ahora, vuelve y hace una protrusiva, o sea, el maxilar inferior vino hacia adelante. Entonces, el surco que se inscribe es paralelo a la línea media sagital, ¿sí? Es paralela, es hacia adelante. ¿Por qué? Porque y estos, a ver, se inscriben a los dos al mismo tiempo, lado derecho e izquierdo, cosa que no sucede cuando hacemos una lateralidad, porque
un lado es trabajo y el otro lado es no trabajo. ¿Sí? Entonces, se escribirán todos los surcos del lado de trabajo, como recién lo vimos, y luego se escribirán del otro lado, o sea, del lado de no trabajo, cuando este lado es el lado, perdón, hice lío. Se escribirán los surcos del lado de no trabajo todos juntos, no en este diente solamente. Y mientras de este lado se están escribiendo los de trabajo, se están escribiendo los de no trabajo del otro lado. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Bien. Seguimos. Bueno, lo voy a repetir varias veces ahora. Lo podemos avanzar un poquito y verlo en otro plano, que no es algo en la horizontal solamente. ¿Por qué? Porque el movimiento, ustedes saben, que tiene un componente vertical. Por eso también hay que ver la altura cuspidia, porque si yo tengo mucha altura cuspidia, esto no se va a desencajar. Ahora bien, vamos a verlo al revés. Entonces, fíjense, la púa inscriptora ahora está en el maxilar superior, ¿sí? Es la cúspide, ¿cuál? La mesiopalatina, la más importante que tiene el primer molar superior. Entonces, va a discurrir ahí. Siempre lo que se mueve es la mandíbula. Ahí hacia dónde se movió, hacia el lado de trabajo, ¿sí? Entonces, el surco que se escribe en el maxilar inferior, porque esta es la cúspide mesiopalatina, en la fosa central del primer molar inferior, el surco que se describe de trabajo es perpendicular al plano medio sagital, pero hacia lingual, no hacia vestibular, como lo que habíamos visto en maxilar superior. Ahora hace una lateralidad. Perdón, hice lío. Perdón, apreté el botón equivocado. Ahí estamos. Hace entonces trabajo, no trabajo. Fíjense, entonces cuando va hacia el lado izquierdo, el maxilar inferior obviamente, entonces esto se transforma en un lado de no trabajo. ¿Qué pasa? El surco va, como dijimos recién, oblicuo al plano medio sagital. Por el surco que está preparado para eso. Volvemos y ahora hacemos, bueno, perdón, no sé qué aprieto, que me voy del lugar. En vez de apretar ahí, aprieto otra tecla. Ahí vamos. No trabajo. Protrusiva, ¿sí? Entonces, como la mandíbula se mueve hacia adelante, la púa inscriptora está en la cúspide mesiopalatina en la fosa, como me muevo hacia adelante, el surco es hacia atrás, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer un dibujito y lo vamos a hacer gráficamente a ver si se puede entender mejor. Bueno, y después es también, lo va a repetir, trabajo, no trabajo, protrusivo, pequeña retrusiva. El protrusivo, acuérdense que es paralelo al plano medio sagital. Bien. No sé si quedó claro ahora, Alejandro. Sí, igual estamos contestando las preguntas también, Julia, así que bien, cualquier cosa bien. que necesitemos soporte te avisamos. Sí, claro, no es fácil. No es sencillo, pero a ver, si quieren, si tienen, los que tengan ganas, hagan un dibujo, como el que yo hice acá, de un 36, así, a ver si se ve, si se puede ver ahí. Sí, se ve. Ahí ven, de un 36. Se ve. ¿Sí? Y si lo hacen, hacemos juntos los surcos. Si lo ponen sobre, como si vieran al paciente así, ¿no? O sea, como si vieran al paciente de frente. Esto es distal, esto es mesial. Va a ser difícil que yo lo haga porque no tengo dónde apoyar, pero si lo apoyan
Si lo apoyan es mucho más fácil. Esta, la virome mía, el marcador, es la púa inscriptora, ¿sí? La púa inscriptora, que es la cúspide superior, la mesiopalatina superior, que está acá en la fosa. Fíjense, si yo hago hacia mesial, que es hacia acá me voy a ir, o sea, hago una protrusión y vuelvo, voy y vuelvo. ¿Ven que muevo la hoja, no? Porque se mueve la mandíbula. ¿Qué surco describo ahí? Un surco protrusivo, que ¿cómo va? Hacia distal, paralelo a la línea media sagital. ¿Sí? Ahora, si hago una lateralidad, fíjense, es el lado de, estoy haciendo una lateralidad hacia el lado derecho, ¿sí? Fíjense, surco de trabajo, perpendicular a la línea media sagital. ¿Y qué pasa si hago un movimiento hacia el otro lado? ¿Sí? Hago este movimiento. Este se transforma en lado de no trabajo. Fíjense dónde está el surco. Hacia distal y hacia vestibular. Surco de no trabajo. Profe, Sí. perdón, ¿podés repetir la lateralidad al lado derecho? Si hago una lateralidad hacia este lado, hacia el lado derecho, ¿lo ves? Así, la púa inscriptora hasta acá, el surco va a ir hacia el igual, ¿lo ves? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Capaz que es más fácil si ustedes lo dibujan y lo hacen en un plano, y entonces le hacen mover la mandíbula en lo plano, ¿no? Le ponen la púa inscriptora así y lo hacen mover así, entonces es por ahí les resulta más fácil, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos en el maxilar superior? Fíjense, esto es distal, esto es mesial, ¿sí? ¿Se ve? Bien. Vamos a tratar de hacer lo mismo. Ahora, la púa inscriptora siempre tiene que estar en el maxilar superior, perdón, esto es así, mesial, distal, así, ¿sí? Así, ¿lo ven? Mesial. Entonces, ¿qué pasa si ahora mi púa inscriptora es el del maxilar inferior? Yo voy a ir hacia adelante en el maxilar inferior. Me voy a mover, ¿sí? Voy a hacer una protrusiva, ¿lo ven? ¿Qué surco se genera? El de protrusión. Paralelo a la línea media sagital, hacia mesial. ¿Se entendió? Bien. Ahora voy a hacer una lateralidad y este va a ser, si esto es palatino y esto es vestibular, me voy a ir hacia acá con el, o sea, este sería como si fuese un 16 mío, ¿no? Ahí. Me voy hacia un lado, ¿lo ven? Me muevo, perdón, me estoy moviendo mal. Ahí, surco de trabajo, ¿sí? Estoy haciendo una lateralidad hacia este lado, estoy escribiendo el surco de trabajo en el maxilar superior. Perdón que me corrí, es hacia vestibular, perpendicular al plano medio. Y ahora voy a hacer, si este fue para acá, ahora voy a hacer hacia allá. ¿Sí? La mandíbula se mueve hacia el otro lado. Se mueve hacia mi izquierda, hacia este lado. Este es el lado de no trabajo ahora. ¿Dónde está el surco? ¿Lo ven? Oblicuo hacia mesio-palatino. ¿Sí? Si se fijan acá, está graficado. ¿Lo ven?
Fíjense, maxilar superior, el surco de propulsión o protrusión, en verde, paralelo a la línea media sagital. Surco de trabajo, surco de no trabajo. En este caso en realidad pasa por el flanco lateral, no hay ningún surco, sino que por el flanco lateral de la cúspide mesiopalatina. Este también sería, ven, un surco, por la inclinación que tiene, un surco de no trabajo. Por ahí Julia confunde que esté el diente al revés, porque Sí, tiene que, sí. tiene que describir una flechita totalmente al revés. O sea, si uno es fíjense que uno está hacia mesial, Claro. y el otro hacia Fíjense distal. Exacto. Esto está mesial y esto está distal. Pero lo que pasa es que cuando uno lo hace, como lo hice yo, si no lo haces al revés, te es difícil a vos también moverte. Entonces, porque siempre tiene que estar uno hacia mesial y otro, o sea, capaz que habría que hacer con el mismo diente. Esto habría que darlo vuelta, esto es a distal, o sea, ponerlo invertido, ¿no? Pero lo importante, a ver, que el surco en el inferior, fíjense, el protrusivo va hacia distal, repito, paralelo a la línea media, este de trabajo va hacia lingual, y hagan esto de practicarlo porque no se lo van a acordar de memoria, ¿sí? A no ser que se hagan, no sé, alguna mnemotecnia, pero no se lo van a acordar de memoria porque es difícil acordárselo de memoria, hay que analizarlo y verlo y hacer este juego de que se mueve, que siempre se tiene que mover digamos, el maxilar inferior, porque es quien se mueve, o sea que... Y en azul, acá, el surco, entonces, de no trabajo. Esta parte es bastante, así como que siempre se generan dudas, ¿sí? Bien, ¿seguimos? Seguimos. Perfecto. El tercer punto que habíamos visto en lo que era la articulación temporomandibular, habíamos visto la distancia intercondilia. La distancia intercondilia, como es algo también horizontal, va a influir en la dirección de los surcos. Pero, ahí como dice, tiene poca importancia clínica. ¿Por qué? Porque nunca voy a tener una distancia intercondilia large con un maxilar chiquitito. O sea, generalmente está en concordancia lo que es mi distancia intercondilia con el arco de los dientes. Entonces, no tiene tanta importancia clínica la distancia intercondilia, ¿sí? Si bien influye en la dirección de los surcos, sobre todo en los surcos de no trabajo, que son los que se pueden mesializar o distalizar según sea del maxilar superior o inferior. Entonces, no tiene tanta importancia, pero sí tiene influencia como componente. Y ahora vamos a ver el otro punto, que es el concepto de alineación tridimensional. Y antes de ver eso, vamos a ver que acá hay un esquema donde lo que relaciona es la distancia que hay del cóndilo al último molar, de la distancia del cóndilo al canino y del segundo molar al canino. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, que menor dice influencia por encontrarse a mayor distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro comando anterior, que es la guía anterior, sobre todo el canino, que va a actuar en la desoclusión cuando se haga una lateralidad, va a tener mucho más influencia por estar más cerca de los dientes, como por ejemplo hasta el segundo molar, que la articulación temporomandibular. Podemos decir entonces que la articulación temporomandibular es una guía pasiva del movimiento, ¿sí? Sobre todo en un paciente dentado. Es una guía pasiva, que quien tiene una participación mucho más activa es toda la guía anterior.
digamos, es dictatorial en los movimientos van a ser los dientes anteriores. La guía anterior, que lo van a ver la próxima vez. Entonces, esto es importante porque cuando rehabilitemos vamos a darle más importancia a la guía anterior que a las articulaciones temporomandibulares. Diferente es en un paciente, por ejemplo, totalmente desdentado, donde no tenemos ninguna referencia, entonces nuestra referencia va a ser la articulación temporomandibular. Pero en un dentado, no. Bien, resumiendo entonces lo que es articulación temporomandibular, podemos decir que es posterior, según la clasificación, ¿se acuerdan? Posterior, primario y fijo. Ahora entonces sí, vamos a ver lo que es la alineación tridimensional. Dice ahí, la alineación tridimensional se entiende por alineación tridimensional la disposición que guardan las piezas dentarias dentro del sistema estomatognático en los 3 planos del espacio. Dicho en otras palabras, es la disposición de las piezas dentarias con respecto a todos los otros componentes del sistema estomatognático. Y esto tiene que estar, como les decía hoy, en concordancia, en sintonía. ¿Por qué? Porque si no se vuelve... porque si no, por ejemplo, si hay una interferencia cuando hacemos los movimientos de lateralidad, algo va a sufrir consecuencias, por ejemplo, las articulaciones, ya lo van a ver la próxima vez, van a sufrir tracciones producto de esa interferencia. Entonces, la alineación de nuestras piezas dentarias debe de ser de una manera tal que esté en concordancia con nosotros, con la trayectoria condilia, con la guía anterior, o sea, va a tener que estar en sintonía. Esta alineación es, lo más importante es que sea desde el punto de vista funcional, no desde el punto de vista estético. Y van a ver que hay una alineación de piezas dentarias posteriores, que ahora lo vamos a ver, pero también vamos a ver en guía anterior que hay una alineación de las piezas dentarias anteriores en los 3 planos del espacio. Este concepto de alineación tridimensional es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque de esta manera se puede cumplir con lo que es la oclusión orgánica. ¿Se acuerdan que yo al principio les dije, oclusión orgánica, resumámoslo, es oclusión más desoclusión? Si yo no tengo alineación tridimensional de mis piezas dentarias posteriores, no voy a desocluir. Por lo tanto, no voy a tener una oclusión orgánica. Y es importante además porque una pieza, por ejemplo, que no está alineada, puede ocluir, pero no va a desocluir. Va a ser un contacto interferente. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se da esta alineación tridimensional? Esta alineación tridimensional se empieza a formar en nosotros, en los pacientes, cuando empiezan a erupcionar las piezas dentarias posteriores, con su secuencia. Primero es el primer molar, luego los dientes anteriores y luego premolares y por último el segundo molar. ¿Cómo se van acomodando estas piezas? ¿Cómo van formando estas curvas que le llamamos, y ahora vamos a ver, cuando se empiezan a formar estas curvas? Se empiezan a formar porque la que modela estas curvas en su comienzo son las articulaciones temporomandibulares. Y los músculos, tanto la lengua como el carrillo, llevan a las piezas a esa zona neutra que ya van a ver, que se llama el equilibrio de Godón, que es como fuerzas, digamos, compensadas entre lo que es el carrillo y la lengua. Entonces, las piezas se disponen en esa zona neutra para alinearse correctamente. Lo mismo van a ver que pasa con los sectores del sector anterior, que es la guía anterior. Entonces, esta disposición de curvas hace que, por eso digo, las piezas dentarias erupcionan con 2/3 de la raíz, para poder acomodarse. ¿Cómo se acomodan? Y bueno, generalmente salen de una manera, la mayor, digamos, desalineación con la que salen es vestíbulo palatino. ¿Y saben cómo se acomodan? Golpeando, por ejemplo, cuando se mueve la articulación y hace lado trabajo, no trabajo, van golpeando, toca del lado trabajo, toca del lado no trabajo, y se van acomodando y entonces
se engranan, digamos, las piezas dentarias superiores e inferiores hasta lograr una estabilidad. De esta manera se forman esas curvas. Ahora bien, ¿qué pasa?